Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Consagrando mi obediencia es el tema de hoy. Maravilloso, maravilloso. Creo que va a ser muy especial para nosotros hoy tocar este tema. ¿Cree que es un tema importante la obediencia? ¿Qué dice usted? ¿Sí? ¿Tema importante? ¿O más o menos? Bueno, es un tema importante, ¿no? Mire, la Biblia dice que Dios busca algo. ¿Sabe qué busca? A ver quién me ayuda. Corazones dispuestos. ¿Qué busca? Hay un nombre que podría enlazar un título. En el currículum, cuando en el trabajo echás tu currículum y dices, se busca, ¿no? Se busca, no se busca de buscado mal, ¿viste? El de las películas que se busca. No, el se busca de lindo, la buena búsqueda, ¿no? Dice en Juan, capítulo, máqueme un segundo, 4, capítulo 4, que Dios busca adoradores. O sea que cuando vos buscas algo es porque no está a mano, ¿verdad? Cuando buscas algo, cuando no está a mano. No, es algo que quizá no aparece de forma rápida, ¿no? Dios busca adoradores. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra. ¿Sabes cuándo aparece por primera vez la palabra adoración en la Biblia? Aparece cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Lindo culto tuvo Abraham ese día, ¿no? Voy a adorar al Señor, dijo, literal, dijo, adoraremos y volveremos. ¿Y qué llevaba al culto? Al Hijo, ¿no? Hay algo que el Señor nos quiere enseñar sobre la adoración, que adoración se traduce en el cielo, obediencia. Adoración se traduce obediencia. Y Dios está buscando adoradores, en otras palabras, está buscando gente obediente, que obedezca, ¿verdad? Entonces es súper importante. Ahora, ¿por qué es también importante la obediencia? Bueno, permítame decirle que la obediencia revela bajo qué gobierno está operando una persona. Efesios 6 y muchos pasajes en la Biblia nos revelan que tu vida y mi vida se da en un contexto, se desenvuelve en un contexto de conflicto. Te diste cuenta que la vida no es un crucero, ¿no? Ya creo que has vivido lo suficiente como para darte cuenta que está bueno si tenés la experiencia, la oportunidad de viajar, pero que el crucero es un tiempo, ¿no? Efesios 6 nos dice que estamos envueltos en un conflicto y ese conflicto es espiritual. Y se da entre dos reinos. El reino de Dios, que está por encima de ¿no? Por encima de todo. Y el reino de las tinieblas. Que opera, que está presente. El reino de la luz, el del Señor, y el reino de la oscuridad. Y si usted no cree en los demonios, le recomiendo ir a alguna carpa de Carlos Anacondia, ¿no? Si usted no cree en el mundo espiritual, hable con algún brujo. Hable con algún masón, que mucho tienen que ver con la fundación de nuestro país. Pero Dios va a cambiar la historia, en nombre de Jesús. Su reino está por encima. Pero la verdad es que hay conflicto, ¿verdad? Nuestra lucha es espiritual, dice Pablo. Ahora, ¿por qué hablo de la obediencia entonces? Porque la obediencia o la desobediencia es lo que da legalidad, autoridad, habilitación a un reino en su vida
o al otro reino en su vida. Es la obediencia lo que da autoridad para que uno influencie, o la desobediencia para que el otro influencie. Mire si es importante la obediencia. Así que la obediencia no es solo una cuestión ética, es mucho más que principios, lo cual lo es. Es una cuestión de reino, de legalidad en el mundo espiritual. Hermano, no hay grises en el mundo espiritual. Por eso es tan importante este tema. Por eso es tan importante este tema. Mi desafío y mi pregunta es, y empieza a ser en esta noche, ¿a qué reino le vas a dar legalidad en tu vida en el 2026? ¿Qué gobierno va a tener autoridad, influencia sobre tu casa? ¿Qué reino va a afectar tus finanzas en el 2026? ¿Bajo qué gobierno vas a desarrollar tu ministerio? Voy a decir algo profundo, voy a pasar después a lo simple, que no deja de ser profundo, y luego vamos a ir un paso más, ¿ok? Usted puede estar sirviendo a Dios y empoderando el reino de las tinieblas. Bíblicamente, le doy un ejemplo. ¿Pedro era un hombre de Dios? ¿Sí o no? Por favor, era un tremendo hombre de Dios. ¿Cómo que no? Era tremendo, ¿no? Tremendo hombre. ¿Fue llamado por el Señor? ¿Fue obediente? ¿Lo dejó todo? ¿Verdad que sí? La pesca milagrosa la dejó y siguió al Señor. ¿No? ¿Verdad? Pedro, un hombre de Dios tremendo. ¿Estaba en el lugar correcto, Pedro? Sí, seguía a Jesús. Es verdad. Pero en un momento Pedro, aunque está haciendo lo correcto, está bajo un espíritu incorrecto. ¿Cómo es eso? Viene Jesús, está con Pedro y Pedro le dice, Señor, estuve escuchando esto que querés ir a la cruz, que te va a pasar, que vas a morir. ¿Podemos charlar un rato? Dice que se lo llevó aparte y empezó a reconvenirle, o sea, a decirle, Jesús, nunca te pase esto, ir a la cruz, la cosa se está poniendo buena, Lázaro lo resucitaste, la cosa se está poniendo ocupada. ¿Cómo que vas a ir a la cruz? No seas aguafiesta, Señor. Eso no está, pero yo lo... Jesús no le dice, che, Pedro, mirá, no entendés, negrito. Lo que pasa es que yo tengo que ir a la cruz porque Isaías 53 dice, ¿no? No se puso a hablarle de profecías del Antiguo Testamento. Después lo va a hacer eso en otro texto, pero no se pone a tener una charla teológica. ¿Sabe qué hace el Señor? Lo mira a los otros apóstoles y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No. Podés estar haciendo lo correcto y estar empoderando el reino de las tinieblas. Por eso Juan dice, pesad los espíritus. No es solo hacer lo correcto, es estar en el espíritu correcto. Muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos cosas buenas. Sanamos a los enfermos, echamos fuera demonios. Y el Señor, ¿qué dirá? Mentiroso, nunca hiciste eso. No dice la Biblia eso. No te conozco. Porque puedo estar haciendo lo correcto y estar con el espíritu incorrecto. ¿Verdad? Así que esto del reino espiritual y el reino del Señor y el reino de las tinieblas es muy importante. Es muy importante. Necesitamos estar sensibles y en obediencia. ¿Pero qué es obedecer? Vamos a lo simple. ¿Qué le parece? Vamos ahora y después profundizamos un poco más. ¿Qué es obedecer? Obedecer es escuchar a Dios y poner en práctica lo que nos dijo. Amén. ¿Les parece si nos vamos? ¿No? Es eso. Es escuchar a Dios y accionar. Es sencillo. Escuchar a Dios y accionar. Voy un poco más profundo. Bueno, es vivir bajo los principios y la influencia del reinado de Dios. Voy un poco más práctico. Es decidir poner
cada área de mi vida a Jesús como rey y pastor de esa área. Eso es obediencia. Y hay dos tipos de obediencia. La obediencia la podemos clasificar en dos partes: general y específica. Y estas dos cosas te voy a compartir, vamos a hacer la conclusión y luego vamos a orar. ¿Cuál es la general, Pabli? Bueno, la general tiene que ver con sus principios, con lo que Él ya nos reveló. ¿Dónde? En su palabra. En su palabra encontramos la revelación general de Dios, de lo que Dios nos habla, de lo que Dios quiere. ¿Usted sabía que para cada área de su vida hay principios bíblicos para que usted le vaya bien? En la Biblia va a encontrar consejos de salud emocional. Por ejemplo, le va a decir que perdone. La psicología por mucho tiempo estuvo en contra del perdón. Hace un par de décadas, con la neurociencia se descubrió que el perdón baja los niveles de estrés y hace que una persona esté saludable. Franco Piso, un comunicador que lo llaman de diferentes lugares, da clases en universidades, él se apartó del Señor y volvió al Señor. ¿Sabe por qué? Porque teniendo que preparar clases de comunicación, encontró que los principios que encontraba en la ciencia, Jesús ya los había enseñado 2000 años antes. La ciencia se tardó 2000 años, Jesús ya lo había dicho antes. ¿Verdad? Principios de salud emocional. Hay principios sobre finanzas en la Biblia. Hay principios de ahorro, hay principios de inversión, hay principios de dar, hay principios de actitudes laborales. ¿Usted sabía que la Universidad de Harvard fue fundada por cristianos? Fue fundada por cristianos, protestantes. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, no es larga la historia, no me voy a meter ahí. Pero le voy a decir algo. ¿Sabe cómo enseñaban economía en Harvard? Con la Biblia abierta. Viene el palito, pero no es para usted, es para uno que no vino, pero que después quizá queda grabado y es para él. Y a veces espiritualizamos tanto nuestra relación con Dios que nos va mal en lo financiero y ni siquiera investigamos la palabra, lo que la palabra dice sobre las finanzas. Y alguien que no es cristiano agarra, lo lee, lo aplica, le va bien, se va a ir al infierno si está sin Jesús, es verdad, pero le va a ir bastante bien, por lo menos en esta etapa de su vida. Y el otro, el cristiano que ama al Señor, que recibió a Jesús, se va a ir al cielo, pero hay un montón de chichones que Él va a decir, gran prueba me has puesto, Señor. Y Dios va a decir, desgraciado, lee la Biblia, qué esfuerzo me llevó. No, Pablo, pero Pablo dice en la Biblia en Romanos 8 que padecía hambre. Pablo padeció hambre no porque administró mal las tarjetas de crédito o porque gastó en cosas que no tenía que gastar, sino que padeció hambre en algún momento de su vida porque por la persecución de su fe. A veces tomamos versículos hebreos. Si tienen para comer y vestir, conténtense. Suficiente, dice Hebreos. Pero usted sabe que la iglesia de Hebreos le habían sacado todos los bienes por seguir al Señor. Él no le está diciendo, no busquen prosperar, no busquen crecer. Por eso Pablo a la iglesia de Tesalónica le dice, ocúpense en sus negocios. Maranata, Él viene pronto. ¿Cómo conecto estas dos cosas? Para Pablo eran totalmente conectadas. Relaciones interpersonales. Este está bueno. La Biblia habla mucho de relaciones interpersonales. ¿Le gusta un libro para profundizar? ¿Quiere sobre relaciones interpersonales? Bueno, lea de Génesis y Apocalipsis porque habla un montón. Pero Proverbios va a encontrar mucho de finanzas y también de relaciones interpersonales. Bueno, hay un hombre que se llama Dale Carnegie que agarró la Biblia y dijo, voy a escribir un libro
con todos los principios sobre relaciones interpersonales. Sacó todos los versículos, puso todos los principios, se transformó en bestseller. Gente no cristiana compra el libro y crece en sus relaciones interpersonales. ¿Cómo puede ser que un cristiano tenga continuamente conflictos en su casa, en su matrimonio, hermano? ¿Cómo puede ser que continuamente tenés conflicto en tus amistades y en tu trabajo? ¿Cómo puede ser que continuamente tenés conflictos en la iglesia interpersonales? ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no es cristiana, pero que aplica los principios de relaciones interpersonales, que tiene más salud emocional que a veces cristianos. Este se va al cielo, el otro se va al infierno. Eso es verdad, hay que predicar a Jesús. Pero los otros están aplicando principios. Hay gente que se horroriza con el diezmo. Lea Padre Rico, Padre Pobre, que es un bestseller. Y en un capítulo agarra y dice, vos tenés que dar el 10% para que te vaya bien. Lea Los secretos de la mente millonaria. El tipo es budista. Pero dice, vos tenés que dar el 10%. Y nosotros le damos vuelta. No, debe ser que en realidad me quieren. Digo, a Salomón le fue bastante bien. Después se equivocó por cuestiones de él, pero le fue más o menos. Hay principios para el ministerio. Hay principios para tu vida espiritual. Hay principios para tu cuerpo. Estoy tentado a decir algo del cuerpo, pero no sé si lo veo. Un gran avivador de Gales, Dios lo usó tremendamente. ¿Sabe por qué se apagó el avivamiento? Porque entró en un colapso mental. ¿Sabe por qué? Porque dormía 4 horas por día. Los amigos le decían, descansá. Y él dijo, tengo que orar. Descansá, tengo que orar. Nunca más se recuperó de ese colapso psicológico. ¿Y el avivamiento sabe qué pasó? Deje de orar para que Dios le renueve sus fuerzas y empiece a descansar bien. A veces oramos para que Dios sane aquello que administramos mal. Vamos a orar por la sanidad y vamos a orar por fuerzas nuevas. Pero dormí bien. Hay gente que está mejor descansada y tiene mejor rostro, no es cristiana, pero duerme sus 7, 8 horas. Y hay gente que es cristiana, que duerme mal, y después dice, el Señor te ama. Y está con todo el fruncido y dice, pucha, menos mal que me ama el Señor. Así pues. ¿No? Principios. Templo del Espíritu Santo. Templo. Y los principios funcionan para los cristianos y para los no cristianos. Si alguien siembra y no es cristiano y es ateo, va a cosechar. Y si alguien es cristiano y siembra, va a cosechar. Es así. Obediencia general. Principios generales. Tarde o temprano la recompensa va a venir. La obediencia no hace mejor a Dios. Dios no tiene un tema de autoestima y necesita saber que tiene autoridad sobre vos y te dice obedece. No. La obediencia nos hace mejor a nosotros. El fin de la obediencia es glorificar a Dios mediante el disfrute de nuestro bienestar por aplicar los principios bíblicos. Y cuando vos estás bien, bendecís a los que están alrededor tuyo. Si vos estás amargado, la gente que está alrededor tuya se va a amargar. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Y después vinieron algunos que estudian el comportamiento humano y vos ves en un libro de desarrollo personal que te dicen, si querés cambiar tu vida, juntate con 5 personas que ya tengan el resultado que vos querés y lo vas a tener. Desgraciado, estaba en la Biblia, el que anda con sabios, sabio será, en lo que sea. A veces no necesitas que Dios haga un milagro, simplemente correr tus compañías.
no toda aflicción que atravesamos es a causa de nuestra desobediencia, ¿es verdad? Pero toda desobediencia de sus principios siempre traerá aflicción. Siempre. Lo repito. No toda aflicción que atravesamos es a causa de nuestra desobediencia. Ejemplo, Job. Pero toda desobediencia siempre traerá aflicción. Ejemplo, Jonás en el pez, ¿verdad? Los principios de Dios hay que conocerlos, aplicarlos, disfrutarlos y compartirlos. Amén. Los principios de Dios hay que conocerlos, aplicarlos, disfrutarlos y enseñarlos. Esa es la obediencia general. Así que te invito este año que revises si en algún área de tu vida sentís que algo está frenado, revisar si hay algún principio que no estás aplicando, ¿no? Si hay en algún área donde vos dices, me siento frenado, bueno, quizás este año es para hacer un estudio bíblico de ese tema. ¿Qué dice la Biblia sobre ese tema? Sé intencional en tu vida devocional. Empezá a orar. Bueno, me cuesta las relaciones interpersonales. Estudio bíblico sobre las relaciones interpersonales, las finanzas, lo que sea. Sé específico, sé intencional. Mando el chivo, pero no es por... Vaya a la librería y pregunta algún libro de finanzas bíblico que me pueda hacer de bendición y le van a recomendar. No podemos aplicar lo que no conocemos. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia siempre tiene un precio alto. Siempre tiene un precio alto. ¿Verdad? Ahora, quiero hablarte, y con esto termino, de la obediencia específica. ¿Cómo es esto de la obediencia específica? Bueno, la obediencia específica no tiene necesariamente que ver con un principio, sino con algo que Dios te esté hablando puntual, de una situación puntual, para actuar en ese contexto. Por ejemplo, Dios puede estar, una vez me pasó, no siempre obedezco lo específico, pero trato de hacerlo, y una vez terminada la reunión, estábamos con un amigo, y pasa una persona, y el Señor me dice, hablale. Y yo a él, son las 12:30 de la noche, Señor, estaba hablando por celular, y fue algo específico, ¿verdad? Y a mí me daba cosa obedecer, obedezco, y bueno, fui para atrás, y claro, le di un poquito de miedo, imagínense, 12:30 de la noche, alguien de atrás te aparece y te dice, hola, ¿no? Y me parezco y le digo, disculpa, ¿crees en Dios? Así, de la nada. Y me dice, no, soy ateo. No me digas, qué interesante, mi papá también. ¿Por qué sos ateo? ¿Se quedó? No, y empezó a hablar, porque yo no creo que exista el amor, y estaba claro herido, era un ateo herido, no era un ateo intelectual, era un ateo herido. Entonces converso con él, y lo escucho, le hablo del amor de Dios, y le digo, amigo, ¿me dejas hacer una oración acá por vos? Sí, me dice, te dejo una oración, ora por mí si querés. Bueno, cerrá tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, siempre cuando ores en la calle, ojos abiertos, a ver si siempre con los ojos abiertos, se te manifiesta, ojos abiertos. Siempre, a veces me olvido, pero ponelo en práctica. Ojos abiertos. Entonces le miro a los ojos y le digo, Señor, bendecilo. Él no cerró los ojos, él me miraba. Él no cerró los ojos. Y entonces le digo, que Dios, Señor, dale paz, que él pueda sentir tu amor y ese dolor que hay en el corazón. En el nombre de Jesús, que él sienta tu abrazo. Ahí, cortito, al pie, no hay que hacer una oración muy larga. Corto, ¡pum! Y el chabón dice, siento una paz. Ateo. Siento una paz. Me dice, ¿a qué iglesia van ustedes? Acá al lado, en la avenida San Martín. Loco, voy a ir, Loco, voy a ir. Pero él tuvo una experiencia con el amor de Dios. ¿Hubiera pasado si yo no obedecía específicamente? No, por lo menos conmigo, quizá Dios lo hacía con otro. Pero no. Le cuento la buena, tengo malas, pero le quiero contar la buena, ¿no? Me ha pasado de que Dios me habla en tren, predica en el tren y me dice el gilantro y no prediqué. Y sí, hay otras que sí, es verdad. No todas han sido buenas. Algunas han sido buenas y otras han sido de aprendizaje, ¿verdad? De verdad que sí, es así. Pero obediencia específica. Obediencia específica. Significa estar sintonizado con lo que Dios está haciendo right now. En el presente, ¿no? Estoy practicando inglés. No, en el presente, ahora mismo, ¿sí? Esto es como alguien que dice, mirá,
Imagínate que una persona conoce todo de radio o, para las generaciones más nuevas, de streaming, ¿no? Que conoce todo del tema, del sistema, cómo funciona. El tipo ha ayudado para que eso se forme. No solo eso, sino que lo convocan para dar charlas sobre ese tema. El tipo es un conocedor tremendo. ¿Verdad que eso es importante? Es importante, el tipo sabe del tema. Pero imagínense que yo le digo, decime en este momento lo que Radio Mitre está transmitiendo, por poner una radio, o Agüero, el Kun Agüero en el streaming, ¿qué está diciendo en este momento? Decime qué está diciendo en este momento. Y él me va a decir, no lo sé. No lo sé. ¿Qué necesita él hacer para poder responderme eso? Conectarse, sintonizarse. La obediencia específica tiene que ver con sintonizarte a lo que Dios te está hablando a vos en este tiempo. Obediencia específica. ¿Le puedo dar un ejemplo, un par de ejemplos bíblicos? Esto era ilustrativo. ¿Cuántos creen que tenemos que predicar el evangelio a toda criatura? ¿Cuántos creen esa verdad? Es una verdad espiritual. ¿Cuántos lo creen? No me lo creen. ¿Lo creen? No sé. Dice Mateo 28, base bíblica, principio espiritual, vayan a discípulos a todos los que les caiga bien. ¿Verdad? Que dice, a todos los que te pinte lindo, agradable, predícales el evangelio. No, dice a todas las naciones, a todas las naciones. Pablo era una persona obediente al Señor, ¿verdad? Ya convertido, era obediente, tenía un llamado, ministerio. Pero dice el libro, de hecho, es algo muy interesante. Que él hace un viaje misionero, quiere predicar el evangelio en una ciudad y dice, y nos fue impedido por el Espíritu Santo predicar en esa ciudad. Y vos decís, pero si el Señor no nos mandó a predicar a todas las naciones, ¿por qué me impide? Parece una contradicción, ¿verdad? Va a otra ciudad porque dice, no, tengo que predicar, el Señor me llamó a predicar, este es mi ministerio, esto es lo que el Señor me mandó a hacer, estoy en obediencia, estoy obedeciendo su principio. Y dice, y también nos fue impedido por el Espíritu Santo hablar en ese lugar. Y Pablo, claro, dice la Biblia que después de eso tiene una visión. Y en esa visión había un joven de Macedonia que decía, ven, ayúdanos. Y se termina la visión. Dice, y ahí supimos que Dios nos estaba llevando ¿a dónde? A Macedonia. Ahí fue cuando el evangelio llegó a Europa, hermano. ¡Wow! La obediencia general nos conecta con Dios y con sus principios. Pero la obediencia específica nos conecta con lo que Dios está haciendo ahora. Abre puertas que los principios no pueden abrir. Hay puertas que se abren por principios, hay puertas que se abren por sensibilidad a lo que Dios está haciendo ahora. Otro ejemplo, Moisés. Moisés recibe la ley, ¿verdad? Le dan los mandamientos, ¿se acuerdan, no? Algunos mandamientos. Revelación general. Moisés aplica los principios, pero viene el Señor en un momento y hay una situación presente muy dramática donde el pueblo tiene sed y no hay agua. Es una situación dramática, ¿verdad? Imagínense si Moisés hubiera venido con el principio general y dice, así dice el Señor, no matarás. El pueblo lo hubiera mirado y dice, ¿qué le pasa al... ¡Dame palabra! ¿Qué quiere hacer Dios ahora? Entonces Moisés va a la intimidad, porque para saber lo que Dios está haciendo en este momento necesitas intimidad con el Señor. El conocimiento no alcanza, es necesario, pero es la intimidad lo que te conecta con lo que Dios hace. Dice David en el Salmo 51, en lo secreto me has enseñado sabiduría. ¿Usted quiere sabiduría de qué decidir? Más secreto del Señor. Aplicado para Pablo Angriman este 2026 y para usted también. Moisés va al secreto del Señor y el Señor le dice, háblale a la roca, golpea la roca y saldrá agua de ahí. Agarra la vara, mira la piedra, ¡pah! ¿Y sabe qué pasó? Salió agua. ¿Qué hizo Moisés? Obediencia específica. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, Moisés tuvo la tentación que tenemos todos los cristianos de hacer de una experiencia doctrina. Como Dios se movió en el pasado, así se moverá también en el presente. Entonces viene Moisés, esto es falso, acabo de decir una frase, pero es falsa. Viene Moisés
hay de vuelta problema con el tema del agua, que dice Moisés sigue el principio, va a la intimidad. El Señor le dice, háblale a la roca y saldrá agua. Moisés está enojado y dijo, ¿cómo así? Yo ya sé cómo funciona esto. Agarra la vara, la golpea y sale agua, funciona. Dios lo respalda. Escucha acá. Lo respalda, pero no lo aprueba. Y por falta de obediencia específica, porque ¿qué le dijo Dios? Habla. ¿Y qué hizo él? Golpeó. ¿Qué pasó? Se perdió la tierra prometida. ¡Wow! Porque hay puertas que solo accedemos por obediencia específica. Eso nos mantiene humildes, ¿verdad? Nos mantiene dependientes del Espíritu Santo. Hermano, obediencia no es solo aplicar principios, es permanecer abierto a su dirección actual. Y cierro con este. Zacarías, capítulo 1, versículos 5-6, dice que en tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote. ¿Qué hubo? Sacerdote. Miembro del grupo de Abías. Su esposa era Elizabeth y también era descendiente de Aarón. Aarón es el hermano de Moisés. Ambos eran, escuche esto, imagínense que el cielo hable esto de usted, porque el cielo lo estaba hablando. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. ¡Wow! ¿Cómo eran? Rectos y intachables. Otra versión dice irreprensible, o sea que no había nada. Vos mirabas a Zacarías y a Elizabeth, lo que tocaras había integridad espiritual, obediencia general a los principios de Dios. Tremendo, tremendo. Y dice después, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Vos le preguntabas a Dios, ¿Zacarías obedece eso? Y el Señor te decía, sí. ¿Elizabeth obedece esto? Sí. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Todos los mandamientos dice. Pero ¿sabe qué dice después? Que Zacarías se quedó mudo. Yo no lo entiendo. O sea, voy al pasaje, después léalo, Lucas 1, y dice que Gabriel, el ángel Gabriel, le cuento la historia, aparece el ángel Gabriel, él estaba sirviendo al Señor, aparece el ángel Gabriel y le dice, Zacarías, oh, vas a tener un hijo, estás viejito, es verdad, Elizabeth es estéril, pero el Señor escuchó tu oración, vas a tener un hijo, se va a llamar Juan, va a ser grande delante de Dios, Dios lo va a usar, va a ir en el espíritu de Elías, va a avivar su generación y va a preparar camino para el Mesías. ¡Wow! Es una palabra tremenda. O sea, no vino alguien que dijo, siento del Señor. No vino el arcángel Gabriel a darte una palabra de parte del Padre. Tremendo. Ahora viene Zacarías y ¿sabes qué dice? Puedo decir, gloria a Dios. Aleluya, Señor. Qué palabrita me acabó de dar. Una palabra fuerte. Para Zacarías es tan grande lo que le están profetizando que dice, ¿y cómo sé yo que eso realmente va a pasar? Escucha esto, Zacarías era sacerdote, servía al Señor. Estaba haciendo lo que Dios lo estaba llamando a hacer, ejercer sus dones. Era una persona espiritual. Era fiel a Dios, cumplía todos los mandamientos, pero no estaba teniendo obediencia específica. Los principios te abren puertas, pero la obediencia específica te da acceso a cosas que solo la integridad no te puede dar. Obediencia general, pero también obediencia específica. ¿Sabes, Zacarías? Dios lo silencia. ¿Sabes qué fuerte para un sacerdote que es maestro de la ley callarse? Es re fuerte eso. Pero Dios no lo estaba desechando. Dios estaba alineándolo.
Porque si bien vivía en integridad, no estaba sintonizado con lo que Dios quería hacer en ese tiempo. Entonces Dios lo agarra 9 meses, una temporada, lo silencia su boca para abrir sus oídos espirituales. Y dice en el capítulo que cuando le preguntaron a Elizabeth cuál es el nombre, dijo Juan. No les gustó eso porque la costumbre era ponerle el mismo nombre. ¿Te das cuenta? La tradición, lo que funcionó en el pasado, cuando nos aferramos a eso, es tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Y viene Zacarías y dice, le escribe, porque no puede hablar, escribe, Juan es su nombre. Cuando él se alinea a lo que Dios estaba hablando,